Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se estén manteniendo seguros, que se estén manteniendo productivos desde casa. Hoy vamos a tener una entrevista con un experto en epidemias. Ante tantas dudas, tantas preocupaciones que tenemos sobre nuestra situación actual, este tema tan loco que nos está tocando vivir en la actualidad, conseguí platicar con el doctor Jaime Sepúlveda, que de verdad es un crack en el tema de epidemias. Ha trabajado en temáticas relacionadas con el VIH, sarampión, difteria, estudió en la UNAM, tiene un doctorado en Harvard, actualmente es director ejecutivo de Ciencias de la Salud Global en la Universidad de California, San Francisco, ha trabajado con la Fundación Bill y Melinda Gates, de verdad ha hecho muchísimas cosas. En pocas palabras, es un mega crack en estas temáticas de epidemias. No se me ocurrió alguien mejor para resolver tantas dudas y preocupaciones que seguramente tenemos. Voy a dejarles como tal las preguntas con el minuto y segundo exacto en el que salen en este video, aquí abajo en la descripción, de igual manera en el primer comentario que vean fijado hasta arriba en la sección de comentarios, ahí van a estar todas las preguntas con el minuto y segundo específico donde aparecen, por si no quieren echarse todo el video y nada más resolver ciertas dudas que ustedes podrían tener. Y estas preguntas, estos temas de los que vamos a estar hablando, los propusieron muchos de ustedes a través de Instagram. Hice una convocatoria para que ustedes pusieran sus dudas, sus preocupaciones, y tras leer de verdad cientos y cientos de ellas, saqué un resumen de las que más se repetían, de las más concretas, y en base a eso es como voy a estar guiando la entrevista. Por supuesto, la entrevista se va a hacer a distancia, por medio de una videollamada. Él se encuentra en San Francisco, California, yo estoy en Ciudad de México. Espero de verdad que esto les sea de mucha utilidad para que podamos mantenernos lo más informados posibles, no esparcir información falsa por ahí, y sobre todo mantenernos seguros, actuar apropiadamente para lo más pronto posible regresar a la normalidad. Esta es una batalla que todos estamos haciendo juntos, e informarnos es de suma vital importancia. Bueno, comencemos con esto. Voy a proceder a iniciar la videollamada. Pues listo, ya tenemos en línea aquí al doctor Jaime Sepúlveda. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias por tomarte el tiempo de hacer esto. Encantado de estar contigo, Luis. ¿Qué tal se está sintiendo ahorita la situación en California? ¿En qué estado se encuentran? Bueno, comparado con otros lugares en Estados Unidos, estamos relativamente bien si nos comparamos con Nueva York, por ejemplo. Pero la verdad es que California y toda la costa oeste de los Estados Unidos, desde Seattle hasta Los Ángeles y San Diego, son también ya un hotspot, una fuente de transmisión. En San Francisco, por fortuna, se tomaron medidas bastante tempranamente, de manera que aquí creo que se va a aplanar la curva en los próximos días y semanas. En Los Ángeles la situación está creciendo más rápidamente. Esto de aplanar la curva, esto lo escuchamos muchísimo en las noticias. ¿Realmente qué significa? Lo que quiere decir es distribuir en el tiempo el número de casos. Lamentablemente, mucha gente se va a infectar, pero es distinto tener a muchas gentes infectadas en un corto tiempo. Por decir, es mucho más serio tener 1000 pacientes enfermos que necesitan cama de hospital en una semana que tener esos 1000 a lo largo de 1 o 2 meses. Entonces, aplanar la curva lo que quiere decir es extender, alargar en el tiempo el número de casos para que tenga una mejor distribución y permitir así a los sistemas de salud poder contender con el número de enfermos. De todas maneras, es un bicho muy infeccioso. Es muy probable que a una alta proporción de la población finalmente se contagie, pero podemos ganar tiempo. Entre más retrasemos las cadenas de transmisión, mejor vamos a estar, y así le damos tiempo a que salgan vacunas o fármacos en algún tiempo. Creo que una duda que tiene a mucha gente pendiente es, ¿qué es más probable? ¿Que el COVID-19 haya tenido un origen natural, ¿no? Como el que nos dan de la teoría de el murciélago y todo esto, o que haya sido creado por el ser humano? ¿Qué es más probable? No, aquí sí quiero ser muy enfático. No fue creado por el ser humano. Esto está muy bien estudiado, es muy conocido. Es un virus que vive
naturalmente en murciélagos y que se transmitió de murciélagos a otro mamífero intermedio, un animal que se llama pangolín, el único mamífero escamado, y de ahí pasó a los humanos. Y la razón es que en los mercados en China es muy común que tengan a todos estos animales vivos en el mismo lugar, encerrados en condiciones de hacinamiento, y estos mercados que son muy densamente atendidos, poblados, permiten la transmisión del virus y su adaptación a humanos. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Es una locura. Segunda pregunta. Una vez que una persona contrae COVID-19, ¿cuánto tiempo puede tardar en curarse? Depende del grado de severidad. Una enfermedad leve, que es la mayoría de los casos, debo aclarar, dura aproximadamente 2 semanas. Si es moderada o severa, puede durar de 3 hasta 6 semanas y después la gente se recupera y deja de ser infecciosa. Pero durante el periodo que tiene la infección y la enfermedad, esas personas son infectantes, son contagiosas. Una vez que terminan los síntomas, dejan de serlo. Ok, entonces una vez curada la persona ya no puede infectar a otros. Y una vez que ya se ha enfermado una persona y se ha curado, ¿puede volver a enfermarse de COVID-19? No hay evidencia alguna de personas que se hayan reinfectado. Y esto es porque las enfermedades virales producen inmunidad. ¿Cuánto tiempo va a durar la inmunidad? ¿Va a ser permanente para toda la vida o va a ser de algunos años solamente? Todavía no lo sabemos porque es una enfermedad muy nueva, pero con toda seguridad que produce inmunidad y que esa persona entonces ya no vuelve a infectarse con la misma enfermedad de COVID-19 una vez que se ha recuperado. Ok, sí, claro, será cosa de esperar tantito a tener más evidencia, ¿no? Y bueno, yo creo que algo que nos pasa a todos en esta época es que todos creemos que tenemos los síntomas, ¿no? Como que estamos muy alertas. Pero en concreto, ¿cuáles serían estos síntomas? ¿Y qué es lo que diferencia a una gripe, un resfriado común, tener fiebre? ¿Qué es lo que diferencia a estos casos de tener como tal el virus? A ver, un resfriado común es una enfermedad breve, 2 o 3 días, 4 días, con moqueo nasal, poquito de fiebre, pero se cura rápidamente. El COVID tiene síntomas que generalmente se presenta con fiebre y esta fiebre va en ascenso a lo largo de los días. Se presenta con tos seca y también con dificultad para respirar y dolor en el pecho, porque ya es una pulmonía, una neumonía. Entonces, hay distintos niveles de severidad, pero lo que hay que recordar es que toda persona, incluso con síntomas leves, es igualmente infectante. Entonces, de ahí hay que tomar las precauciones del caso. ¿Qué errores comunes, así de la vida cotidiana que usted ha observado, podemos prevenir sencillamente para evitar contraerlo y de tenerlo y no saberlo, contagiarlo? Bueno, yo creo que hay varios errores comunes. Uno, transmitir fake news o teorías conspiratorias o suponer que esto es creado por un laboratorio en China. No es cierto. Entonces, una primera cosa a impedir, a evitar, es la diseminación de fake news. Pero también muchos jóvenes se sienten invulnerables. Muchas gentes jóvenes piensan, a mí no me pasa nada porque yo soy joven. Ese es un error muy común. Y no solo eso, 40% de los jóvenes, de los hospitalizados son gentes menores de 40 años. Y el otro asunto es que los jóvenes, aun cuando tengan una infección leve, son infectantes para adultos mayores. Pueden ser los vehículos, pueden ser los vectores de transmisión de enfermedad a grupos de más alto riesgo, adultos mayores, sus abuelitos, sus tíos, sus mamás, sus papás. De manera que esa es otra cosa que debemos evitar y es un error común. Ok.
Claro, saber que aunque no tengas tus síntomas muy graves, pues puedes infectar a los demás, ¿cierto? Y bueno, sumado un poquito hablando esto que estamos diciendo de las personas jóvenes, ¿es probable que las personas jóvenes mueran por COVID-19, que se complique de tal manera, o realmente es un riesgo mucho mayor para personas de tercera edad, de edad avanzada? Esta es una pregunta importante y la verdad es que no sabemos la razón por la cual en niños, por ejemplo, los casos de enfermedad son pocos y muy escasas las muertes, por fortuna, en niños. En jóvenes, como he señalado, se encuentran muchos casos de gente joven hospitalizada, pero con enfermedad menos severa. Y la mortalidad en jóvenes es mucho menor que en adultos mayores. En adultos mayores lo que sucede es que frecuentemente se encuentran otras enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón, y esas enfermedades son factores de riesgo para que la enfermedad de COVID-19 sea más grave, y por eso los adultos mayores están en mayor riesgo de mortalidad. Entonces, realmente lo que hace COVID-19 es complicar enfermedades que previamente podríamos haber tenido. No, el COVID-19 por sí solo es capaz de matar a cualquier persona, aun cuando no tenga esas comorbilidades, pero si las tiene, es un factor de riesgo adicional. Doctor, y otra cosa que hemos visto es sobre las pruebas. Estamos viendo que están un poco limitadas, que no todos pueden hacérselas, al menos en México. Ahorita ya en muchísimas clínicas privadas ya limitaron la oportunidad de hacer estas pruebas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es tan especial y por qué es que están tan limitadas las pruebas para saber si uno tiene el COVID-19? Bueno, estas pruebas diagnósticas son complicadas de hacer porque lo que detectan es el material genético del virus, el RNA. Entonces tienen que hacerse tomando un hisopo estéril en nasofaringe y de ahí llevarse a un laboratorio de alta especialización y con unos aparatos especiales amplificar el material genético del virus y así hacer una prueba diagnóstica. Y eso requiere equipo, personal entrenado, laboratorios especiales. Lamentablemente, tanto en Estados Unidos como en México y Latinoamérica, nos tardamos en sacar pruebas diagnósticas. A diferencia de Asia, en Corea del Sur, en China, lograron producir grandes cantidades de pruebas diagnósticas y las aplicaron a grandes cantidades de población. Aquí nos tardamos y eso ha sido una limitación porque una de las fórmulas más efectivas temprano en la epidemia es identificar a personas que están infectadas para aislarlas y también para rastrear a sus contactos y aislarlos. Entonces, pruebas sería una de las fórmulas importantes para atajar con mayor vigor la epidemia desde su principio. Ahora ya los laboratorios privados en México, en Latinoamérica, están empezando a hacer pruebas, pero no las suficientes. De ahí que hay que hacer mucho énfasis en que hay que hacerse pruebas a la población, pero solamente cuando hay los síntomas que ameriten hacerse una prueba. Las autoridades de salud, por otro lado, deberían hacer pruebas en la población de manera más amplia para conocer la magnitud del problema. No conocer solo la punta del iceberg, sino lo que está por debajo del iceberg. Es una prueba costosa, pero cada día se están abaratando más. Tarda normalmente en devolverse el resultado unas 24, 48 horas en situación ideal. Lamentablemente hemos visto que en México, en otros lugares, se tardan a veces hasta una semana o más en devolver los resultados. Las buenas noticias, Luis, es que ya van a haber aparatos que están empezando a comercializarse en Europa y en Estados Unidos que permiten tener un resultado en 15 minutos, 20 minutos, casi como si fuera una prueba de embarazo. Con un pequeño tip, se va a poder hacer esto en clínicas periféricas
ya no van a estar un laboratorio central altamente especializado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y esto me imagino también va a abaratar el hecho de poderse hacer una prueba. Por supuesto, y lo va a poder masificar. Entonces, este cuello de botella que tuvimos por semanas en México, Latinoamérica e incluso en Estados Unidos, creo que va a desaparecer gracias a estas pruebas rápidas, así se llaman, pruebas rápidas, que están produciendo ya varias casas comerciales. ¡Wow! O sea, ¿para qué fechas usted estima que ya en Latinoamérica podríamos tener acceso a esto? Esa es una buena pregunta, porque aquí la demanda de este tipo de aparatos va a ser muy grande. Ignoro cuál sea la capacidad de producción, pero yo confío que antes de 2 meses en México y Latinoamérica ya tengamos ese equipo. ¡Wow! En este momento que estamos hablando, marzo 2020, ¿cuánto cuesta más o menos hacerse una prueba? Bueno, ¿cuáles son los costos de producción y cuánto cuesta en el sector público? Es distinto a lo que cuesta en un laboratorio privado, porque pues ahí obviamente hay un factor de ganancia. Pero estamos hablando de unos cuantos dólares, $10, $20 la prueba a nivel del sistema público de salud. ¡Wow! ¡Qué loco! Porque aquí he visto que en varios laboratorios privados la ofrecen como en $400, 300 tal vez. Eso creo que no refleja el costo real de la prueba. Se presta naturalmente a abusos por parte del sector privado. Creo que no se justifica un costo tan alto, Luis. ¡Wow! Qué interesante, qué bueno saber eso. Otra cuestión que los usuarios estuvieron preguntando mucho es sobre los animales. Es decir, ¿un animal puede contraer el virus y estarlo esparciendo, estar infectando a humanos? ¿O realmente una mascota no representa un riesgo? Los animales domésticos, las mascotas, no representan el menor riesgo. Los perros, los gatos, ni se infectan ni transmiten la enfermedad a humanos. O sea que en animales domésticos, en mascotas, absolutamente no hay posibilidad alguna de transmisión entre ellos o a humanos. Por supuesto, ya dijimos que viene de murciélagos. Esos animales sí son transmisores de la enfermedad, pero no los animales domésticos, perros y gatos en casa, no representan ningún peligro para los humanos. ¿Qué animal podría representar un riesgo? Digo, aparte obviamente del murciélago, ¿algún animal de granja tal vez? ¿O qué especies? No tenemos evidencia de ningún animal de granja que sea portador del nuevo coronavirus. Y bueno, una de las medidas que solemos tomar las personas cuando salimos como para evitar infectar o ser infectados es el uso de la mascarilla, del cubrebocas. ¿Esto realmente es útil o no reduce significativamente el riesgo de contagiar o ser contagiado? Las mascarillas son útiles en personas que están infectadas o enfermas. Eso permite la persona al toser, al estornudar, no emita, no expulse las gotitas que son las que se quedan en el aire por un breve tiempo y que después caen al suelo o se depositan en superficies vecinas. De tal manera que un enfermo o una persona infectada sí puede y debe usar una mascarilla. Para personal de salud que está atendiendo todo el tiempo a personas enfermas, tomándole muestras, también conviene que usen mascarilla. El público en general, en las calles, en los transportes, no tiene caso que utilicen mascarillas porque no es que impidan que esas gotitas pudieran entrar, porque además otra forma de transmisión mucho más frecuente es la contaminación por manos. Y puede uno tener una mascarilla, pero si se está uno frotando los ojos, escarbando la nariz, contaminándose la cara, de todas maneras puede haber transmisión. Lo que sí, higiene personal, lavarse las manos constantemente, sobre todo después de haber tocado una puerta,
una manija, objetos. Eso creo que sí es una importante recomendación. Más que las mascarillas, higiene personal, lavarse las manos. ¿Tú dirías que en la ropa, en prendas y demás, no dura mucho tiempo vivo el virus? El virus vive poco tiempo fuera de células humanas, pero si se deposita en algunas superficies, por ejemplo en acero y mismo en plástico, puede durar hasta 72 horas. En cartón, en papel, en ropa, dura muchísimo menos. Si tiene uno que salir, hay que desinfectar ciertamente las bolsas. Al regresar, lavarse rigurosamente las manos. Yo no me preocuparía tanto de desinfectar la ropa. Nunca está por demás las precauciones. Ok. Entonces, ¿sería una buena recomendación estar limpiando también nuestro teléfono móvil constantemente? No sé si constantemente, pero no prestes tu teléfono a nadie. Tú lávate las manos y quédate con tu teléfono, no lo circules. Ok, mira, es buenísimo saber eso, es bueno. Y por ejemplo, si alguien en casa se contagió, ¿qué es lo que se debería hacer? Seguramente muchas personas viéndonos viven con sus familias, algún familiar se contagió. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué se debería de hacer? Si tenemos a un enfermo de COVID-19 en casa, lo que conviene es aislar a esa persona de tal manera que no contamine, no contagie a las personas en el hogar. Entonces, aislamiento, en 10, 15 días esa persona lo más probable es que se vaya a recuperar espontáneamente. Pero mientras tanto, como esa persona es infectante, hay que tener distanciamiento físico, hay que asegurarse que todos los objetos, platos, utensilios, cubiertos que haya tocado se laven muy bien con agua y jabón. Agua y jabón es el mejor desinfectante para este virus. Ropa que haya que cambiarse, también lavarse bien con agua y jabón. Hay que evitar entonces que esa persona enferma que es infectante contamine al resto de su entorno, tomando las precauciones necesarias. Distanciamiento físico, lavado de manos, lavado de ropa. Y cuando hablamos de un distanciamiento, ¿qué distancia diría usted que es la buena? Por ejemplo, si llegamos a encontrarnos en la calle, en el supermercado, ¿cuál es una distancia segura entre tú y otra persona por si en caso de que llegase a toser, estornudar, esto no nos pudiera llegar? Las gotitas que se expulsan en el aire duran a lo mucho 2 o 3 horas, a lo mucho, caen al piso o a las superficies vecinas. De ahí la recomendación de guardar una distancia de al menos 2 metros entre persona y persona. Esa es una distancia que da alta seguridad de que no alcanza a transmitirse el virus a otra persona por esas gotitas que quedan suspendidas. Entonces yo diría 2 metros es la distancia aconsejable. ¿Cuándo menos? Doctor, una duda que yo creo que a todos nos tiene muy al pendiente, muy con la expectativa. Más o menos, ¿para cuándo calcula usted que podríamos estar regresando a una normalidad? Que podríamos estar saliendo, regresando a actividades de clases, sitios comunes. ¿Cuánto tiempo cree que podría pasar para esto? Yo creo que depende de la geografía, depende de las medidas de control que se lleven a cabo. En China, en Asia, hemos visto que en 3 meses han logrado regresar a una casi normalidad. En el caso de China, ya están empezando a regresar a actividades económicas productivas, a disminuir la cuarentena. En Europa siguen todavía en fase expansiva y yo no creo que antes de 3 meses puedan lograr lo que China ya logró. En el caso de Estados Unidos y el continente americano, México, Latinoamérica, como apenas está empezando a subir exponencialmente la epidemia, yo creo que estamos hablando de unos 3 a 4 meses hasta que se logre aplanar la curva, hasta que se logre disminuir el número de casos. Pero Luis, aquí hay que ser muy claros. Esto dependerá
estrictamente del rigor con el que se tomen las medidas de control. Si no se cumple el distanciamiento físico, el aislamiento y demás, simplemente el virus va a persistir. Y mientras haya una persona infectada, esto puede hacer que continuaran las cadenas de transmisión a futuro. Entonces, es imposible decir cuándo. La fase aguda, crítica, 3 meses, pero entendamos que esto va a persistir en el tiempo y es muy probable, Luis, que haya un rebote en el otoño cuando la gente baje la guardia y se disminuyan las medidas de precaución. Qué interesante. Entonces, realmente lo que es México y bueno, nuestro continente estamos apenas comenzando, ¿no? Y por eso es que es tan importante desde esta etapa empezar a tomar muchas prevenciones y vaya, con mucha esperanza poder aplanar esa curva en cuanto antes. Ahora, yo creo que hay buenas noticias porque tampoco quiero dar una sensación de desamparo. Yo creo que la ciencia está avanzando tan rápido de que el virus se identificó y se aisló y se secuenció a tener pruebas diagnósticas pasado apenas una semana. Y ya ahorita hay ensayos de vacunas experimentales en Estados Unidos y en China. Entonces, la ciencia está avanzando muy rápido y yo confío que en un año, año y medio, haya ya vacunas disponibles. Por eso, lo que tenemos que hacer ahorita es ganar tiempo para que no suba la curva epidémica tan exponencialmente, aplanemos la curva lo más que se pueda y permitamos al sistema de salud contender con los casos que hay. Recuerda, una vez que una persona se enferma, se queda ya inmune, de tal manera que eventualmente va a haber una masa de población inmune y eso va a ayudar a que se rompan las cadenas de transmisión. Y realmente, doctor, ¿por qué es que es tan grave este virus, como tan preocupante? Creo que a muchas personas todavía no les queda claro el porqué de plano detener actividades económicas para combatir a este virus. ¿Qué es lo que lo hace tan riesgoso, tan alarmante? Bueno, este es un virus que es nuevo. Toda la humanidad es susceptible a este virus, igualmente susceptible. Esa es una primera condición. La segunda es que es altamente transmisible. Es más contagioso que la influenza. 3, es más mortal que la influenza, 10 veces más mortal que la influenza. Entonces, esas 3 características, contagiosidad y mortalidad, lo hacen un virus muy especial. Y además de que todos los humanos ahora somos igualmente susceptibles. ¿Cuál es su impacto económico? Es muy preocupante que la cadena de producción se vea interrumpida, que el turismo haya bajado, que tenga tal impacto en el empleo, en la producción, en la economía, los mercados. Es realmente muy preocupante. Aquí está la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Salvamos vidas o salvamos la economía? Yo creo, Luis, que esta es una falsa dicotomía, un falso dilema. ¿Por qué? Porque de todas maneras esto va a impactar a vidas y va a impactar a la economía. Pero si actuamos temprana y agresivamente, entonces el impacto en salud va a ser más breve y acortaremos el tiempo de la crisis y por ende el impacto en la economía sería menor. No hay de otra. Tenemos que ahora enfocarnos en romper cadenas de transmisión del virus, en salvar vidas, y eso es lo que va a lograr que el impacto en la economía a largo plazo sea menor. Wow, mire, qué buena manera de verlo. Pues bueno, ya nada más para terminar, doctor, ¿alguna recomendación general que pueda darle a la gente? A grandes rasgos, ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo para ayudar a esta situación? ¿Qué es lo que deberíamos de estar evitando? Yo creo que obedecer las instrucciones, las recomendaciones del sistema de salud es indispensable, porque a final de cuentas va a ser la actitud y el comportamiento individual lo que va a hacer que tenga un efecto colectivo. Todos tenemos que cooperar, todos. Es claro que cuando salgamos de esta pesadilla, Luis, el mundo
va a ser distinto. Tendremos entonces una nueva oportunidad de repensar qué mundo queremos. Se me ocurre como al final de la Segunda Guerra Mundial, pensar que tenemos un enemigo común y que es contra un enemigo común el virus contra el que tenemos que luchar. Fuera de política, fuera de partidismos o ideologías, es un enemigo común que es un virus. Todos tenemos que estar unidos para combatirlo. Y yo creo que después de esta crisis tan horrible hay una oportunidad de rehacer el mundo, rehacer la sociedad y creo que saldremos finalmente fortalecidos. Muy bien, perfecto. Pues gracias por esas palabras, doctor, y gracias por su tiempo. De verdad, se aprecia muchísimo y estoy seguro que muchas personas en casa han resuelto muchas dudas. Muchas gracias, Luis. De nuevo, esta es una crisis mundial. Todos tenemos que cooperar para salir adelante. ¿Cómo hacemos para evitar que en el 2030 venga una nueva enfermedad que tenga el impacto que esta ha tenido? ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia y cómo podemos salir mejor y más fortalecidos? Yo creo que esa es la gran lección que tenemos enfrente de nosotros. Wow, no, pues gracias, doctor, de verdad, por su tiempo, por su conocimiento. Y seguramente esto va a ayudar a muchísimas personas en casa a resolver dudas. Mil gracias, Luis, por la oportunidad de llegar a tu gran auditorio. Ha sido para mí un honor y me encantaría seguir contribuyendo contigo, con los jóvenes, en la medida en que pueda yo ser de utilidad. Muchas gracias por la oportunidad. Pues bueno, amigos, ahí lo tienen. Espero que con esta entrevista hayan resuelto muchas dudas o preocupaciones que pueden tener sobre este tema, que de verdad es de importancia global. Es una batalla en la que estamos todos juntos y que todos con pequeñas acciones o evitando pequeñas acciones podemos hacer una gran diferencia, y esperemos que muy pronto regresar a la normalidad, y no solo eso, sino regresar a un mundo mejorado, corrigiendo muchos aspectos de nuestra sociedad. Es de vital importancia mantenernos informados con información verídica en una situación como esta. De verdad espero que esta actividad les haya sido de ayuda. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado, y llegan a tener más dudas o lo que sea, váyanlas poniendo aquí abajo en los comentarios. Podemos repetir esta misma dinámica en unos días, en unas semanas, según a cómo vayamos viendo la situación. Como siempre, nos vemos en unos días o mañana mismo con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que se mantiene informado y actúa apropiadamente para pronto salir de toda esta muy indeseable situación.